Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a coger directamente la máquina del tiempo, vuestra máquina del tiempo preferida, para ver un caso de desdoblamiento de lo que es nuestra dimensión, que es absolutamente apasionante. Un incidente ocurrido en Cornwall, en Inglaterra, durante los años 80, que, en mi opinión, pues desde luego es uno de los sucesos más curiosos a los que me he tenido que enfrentar en mi labor de investigador de este tipo de incidentes. El testigo en esta ocasión se llama Lawrence, es un seudónimo, y es que resulta, bueno, pues es un señor que se encontraba filmando un documental en la mencionada localidad, bueno, quien resulta que al final de la grabación pues tuvo la idea de buscar pues un bar, lo que sería pues un bar, un pub de estos inglés, ¿no? Para tomarse lo que serían unas cervecillas, unas pintas, pues con sus compañeros de rodaje y bueno, pues hablar allí de los siguientes movimientos y cómo iban a rodar las siguientes tomas, ¿no? Los viajes y las localizaciones que iban a tener que realizar más adelante, ¿no? Pues bueno, pues lo que sería una jornada muy larga y un merecido descanso después de todo lo que habían tenido que hacer ese día, ¿no? Aquí filmando su documental, bueno, pues nos vamos a tomar unas cervecillas. ¿Todo bien? Un plan pues prácticamente para confraternizar lo que sería pues un poquito con el equipo y hacerse más amiguetes, ¿no? Y bueno, pues todo bien, ¿no? Una hermosa tarde de verano, la luz comenzando a desaparecer poco a poco en el horizonte y bueno, pues Lawrence está ahí con sus tres compañeros de rodaje y están en una carretera cerca del centro de Cornwall. El plan de colegueo iba a salir perfecto, pero no. Y os cuento. Resulta que para su sorpresa, cuando entraron, el lugar estaba completamente abarrotado de gente. No era normal, tendría que haber ahí pues algunos chavalillos o gente en sus mesas, pero no, había muchísima peña allí y además es que todo el mundo se lo estaba pasando en grande, no conversaciones, ajetreos, pues como demasiado ambiente de camaradería, ¿no? Y lo extraño es que no había coches fuera, aparcados, y lo extraño es que había muchísima gente dentro, ¿no? A lo mejor estaba medio pueblo ahí metido, una boda, bueno, pues podría ser una despedida de soltero. Bueno, lo raro es que estaba todo aquello bastante aislado de lo que sería la ciudad, ¿no? Bueno, no había otros edificios en las limitaciones. Bueno, pues podría ser que hubiesen venido todos andando. Yo qué sé, este tipo de cosas que ocurren, ¿no? Pero había algo extraño en todo aquello. En aquel bar había gente cantando junto a un pianista, otros jugando con unos viejos dardos y varias partidas entre humo y cartas, risas a tutiplén. El ambiente era pues prácticamente inmejorable y además, encima para colmo, es que fueron cálidamente recibidos. Vamos, que eran pues ellos unos más de lo que era pues aquel ambiente. Eran colegas prácticamente como de toda la vida y claro, este señor se quedó ahí como diciendo, bueno, si no os conozco a vosotros de nada, ¿qué me estáis contando? Bueno, ellos empezaron a andar poquito a poquito, ¿no? Bueno, parece que nos conocen, bueno, no sé, nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? Y de repente, pues, resulta que empezaron a oír como unas voces, oye, vosotros, venid para acá. Y empezaron a oír otras voces diciendo, vamos a pasarlo bien esta noche. ¿No? Claro, ellos, más que sorprendidos, bueno, se sentaron en la barra
¿no? Y resulta que el propietario sacó unas pintas, unas cervezacas para ellos, ¿no? Y resulta que cuando fueron a pagar el dinerillo, pues el buen señor, tras la barra, se negó a aceptar el dinero. Dijo, no, 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 a mí no me paguéis ni leches fritas, que no, ¿no? Y bueno, ellos ahí se quedaron ahí un poco extrañados y el propietario del bar decía que no era necesario. Bueno, la decoración era rara y empezaron a fijarse. Era como de los años 40. No había máquinas tragaperras, un poco raro. Y ya que estaban ahí, ya en el tiempo en el que habían estado, pues se fijaron en que no había tele tampoco, no había máquinas de discos, todos vestían encima uniformes militares, bueno, quizá los miembros de una película cercana, a lo mejor, que era pues de una guerra de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo cierto es que, bueno, lo cierto es ellos eran los únicos que estaban en Cornwall allí filmando algo, ¿no? Pero bueno, quizás se les había pasado algún tipo de detalle, pero es que aquella gente, ¿y por qué no se les dejó pagar ahí? Bueno, entre tanto buen ambiente, pues ellos siguieron a lo suyo ahí, pues comentando un poco, ya extrañados, pero entre risas, pero extrañados, ¿no? Y entonces los miembros del equipo fueron ya directamente ya a sentarse, encontraron una mesa, bien, y discutieron amigablemente sobre la filmación del día, todo encima el que se acercaba por allí les saludaba y además les ofrecía nuevas bebidas y además cigarrillos, ¿no? Decían, tómate un piti conmigo, fúmatelo aquí conmigo, ¿no? Cada vez que un miembro del grupo trataba de invitar a cualquiera de aquellos amables clientes, estos le decían, no, 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 si no hay necesidad, te invito yo a ti, ¿no? Y claro, pues estos señores se quedaban ahí diciendo, pero bueno, pues yo no sé si no os conozco de nada. Bueno, ¿por qué me invitáis tantos, todos? Bueno, finalmente, bueno, pues salieron de allí muy impresionados con este nivel de amabilidad absoluto, tan gratuito, con un grupo de extraños como ellos. Ellos estaban en el año 1980, ¿no? Y bueno, pues esas costumbres ya no se llevaban y bueno, pues claro, es que cada uno suele ir a lo suyo, ¿no? Pero bueno, dentro de aquel bar, desde luego, no, era al contrario, ¿no? Todos parecían ser hermanos de toda la vida. Entonces, bueno, pues los tres hombres regresaron al hotel después de pasar 2 horas, ni más ni menos, allí, en ese particular ambientillo, ¿no? Y entonces el rodaje se reanudó al día siguiente y cuando llegó la hora de comer, pues Lawrence sugirió el pub del día anterior con la esperanza, por supuesto, de volver a encontrarse pues todo ese ambientillo, volver a tomarse la rica pinta y que le invitasen todos, ¿no? Y bueno, pues quizá tomarse incluso un sándwich allí, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor devolver la amabilidad que había recibido el día anterior, ¿no? Todos dijeron que sí y bueno, fueron para allá y de inmediato hubo un problema. Cuando llegaron a esa carretera de Cornwall, resulta que llegaron allí y no pudieron encontrar el bar. No existía aquel pequeño restaurante. Quizá lo habían cerrado ya, lo habían demolido, pero en tiempo récord, en un solo día. Lo de ayer era una fiesta, pero de despedida. Bueno, quizá sí, pero no de aquel tiempo. Completamente desconcertados, bueno, los documentalistas buscaron otro lugar para cenar, un restaurante cercano quizá, y claro, se quedaron muy extrañados, empezaron a hablar de lo que había ocurrido la noche anterior. Ellos no sabían qué había ocurrido porque no estaba el bar de la noche anterior y pronto, claro, comenzaron a darse cuenta
de que había habido algo muy extraño en aquel incidente. Aunque el bar estaba absolutamente lleno, se dieron cuenta de que no habían tenido ningún contacto físico con nadie. Nadie les tocó. No habían rozado siquiera a ninguna persona. Nunca nunca notaron contacto físico. Eso sí, pasaron junto a ellos y sí que interaccionaron con ellos, pero nadie les rozó. Poco a poco fueron acordándose de más detalles, la decoración de los años 40, como decía, la manera de hablar también de aquella gente, ¿no? Sus gestos, los continuos ofrecimientos, una cortesía tan propia de mediados del siglo XX, un entorno que parecía una fiesta, y empezaron a atar cabos y empezaron a pensar que podía ser muy similar a las típicas fiestas con las que los mandos militares obsequiaban a los pobres soldados que lucharían en la guerra. Ellos, se quedaron impresionados. Una vez que la filmación había terminado, pues Lawrence volvió a Escocia y descubrió que había habido un número muy considerable de bases aéreas en el área de Cornwall durante la Segunda Guerra Mundial, y el pub estaba situado justo a media distancia entre todas esas bases aéreas. Entonces, claro, empezaron a pensar, se había producido un desdoblamiento del tiempo en los años 80 que había teletransportado directamente a los testigos a un punto del tiempo situado durante la guerra contra Alemania. Desde luego es fascinante, ¿no? Porque es muy interesante observar ese detalle de no poder tocarlos con toda la gente que hubiera dentro. No podían rozarlos, pero esa gente sí podía verles, ya que no había ningún tipo de problema a la hora de ofrecerles algo. Les tomaron como uno de ellos. Eso sí, las pintas que se tomaron sí habían sido elaboradas con ingredientes de los años 40, tal y como ocurre en otros casos que hemos estudiado en este vuestro canal. Es interesante también lo que sería el detalle de los coches y la decoración, por supuesto, ¿no? En más investigaciones que iremos viendo, ¿no? A mí me interesará muchísimo el hecho de que los incidentes de los desdoblamientos del tiempo suelen tocar lo que es el hecho de las emociones y los sentimientos de personas que saben algo de sus vidas, y también de situaciones que ponen a personas en un punto del espacio-tiempo en donde directamente el universo mismo, nuestra dimensión, se va a romper en el futuro. Muchas almas y muchas vidas se quedarían allí, pero ellos en un incidente en donde nuestra dimensión se rompió, ellos pudieron acceder a todo ello, estar 2 horas allí y volver. A mí me parece algo increíble porque es una anomalía en el tejido de nuestra realidad, conectando 2 tiempos diferentes en una línea temporal que realmente tiene a los humanos como protagonistas y tiene siempre, muchísimas veces, a la guerra como punto de inflexión entre un incidente y otro, entre un avistamiento y otro. Esos señores se veían entre sí y desde luego esa ruptura fue tanto para unos como para otros. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.